cuando Dios saca a Israel de Egipto, están en esclavitud, y pone a Moisés para liberar al pueblo. Y pasando por el desierto, Dios da instrucciones al pueblo de Israel. Y en esas instrucciones también les da la forma en que ellos debían acercarse a Dios, ¿sí? Cómo debían acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque era un pueblo que había aprendido, había visto, había conocido muy de cerca lo que era tener a otros dioses. Sí, aunque muchos de ellos guardaban la instrucción dada por Abraham, por Isaac y por Jacob, ¿sí? Acerca de que solamente había un solo Dios. Y ellos lo único que tenían eran las promesas que Dios había dado a Abraham, ¿sí? Luego Dios se manifiesta con poder, los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, después de haber cruzado el mar, los lleva por el desierto y comienza a darles leyes, instrucciones. Y así así lo hace Dios. Toda persona que sale a la libertad necesita instrucción. De esa manera, Dios también les da a ellos un lugar, les establece un lugar, un sitio de reunión que se mueve, que se desarma y se mueve, se lleva al hombro por los levitas, que eran los que servían en el templo. Esos hombres armaban la tienda de reunión. En esa tienda era pues un lugar donde había una puerta, se entraba por esa puerta para ser expiados de sus pecados, los sacrificios de animales. Estaba el lavacro para el sacerdote, estaba el lugar de los sacrificios. Más adelante estaba el lugar santo y más adelante estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde Dios descendía en forma de nube, su presencia, o en fuego. Y a ese lugar santísimo entraba un sacerdote una vez cada año, se le permitía entrar. Pero en el trayecto hacia ese lugar santísimo, pues habían muchos sacerdotes que preparaban los sacrificios, otros sacerdotes que pues recibían los animales, los revisaban, que no tuviesen defecto, sacrificaban al animal, la sangre que derramaba la oveja o la víctima, pues debía de ser esparcida en ciertos lugares del altar. Y luego el sacerdote, en un momento dado, cuando llegaba la celebración que en hebreo se llama la fiesta de Yom Kippur, que es la celebración o la fiesta de la expiación de los pecados del hombre, de su pueblo, pues en ese lugar y en ese tiempo era donde entraba el sacerdote una vez cada año. Y en ese lugar santísimo, que era un cubo, era una forma de cubo, ¿sí? Pues ahí descendía la presencia de Dios y ahí tenía encuentro el sacerdote con Dios. Y allí Dios le hablaba. En ese lugar Dios se reunía con él y de esa manera pues Dios le decía las cosas que eran concernientes, favorables para su pueblo, para el pueblo que Dios sacaba de la esclavitud. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Jesús viene a la tierra en forma de hombre, se envuelve en carne, nace de una mujer por el poder del Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que Él era un sacerdote, era el máximo sacerdote que llevaba el sacrificio, su propia vida, como cordero por expiación de nosotros, sino que vendría a ser el verdadero cordero
que quitaba el pecado de aquel que se arrepiente. ¿Sí? Entonces, cuando Él muere en la cruz, cuando Él derrama su sangre y muere, el velo no era un velo como este, ¿no? Sí, sino que eran 10 cortinas juntas. No tenía abertura. Y el sacerdote, cuando iba a entrar al lugar santísimo, entraba por debajo de la cortina e iba amarrado con un lazo en la cintura. Si él fallecía porque estaba en pecado, murió en pecado allá adentro, el Señor por su pecado fue eliminado, entonces lo sacaban. Resulta que cuando el Señor muere en esa cruz, en esa viga de ejecución, Él al morir, al decir consumado es, el velo del templo se rasga de arriba a abajo, diciendo que es Dios el que abre la puerta, porque el velo que era su Hijo ha sido rasgado para que nosotros pudiésemos entrar a ese lugar santísimo. Y hoy en día, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, pues el lugar santísimo se aplica hoy a una relación íntima suya con Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos disponemos para Dios, podemos ir a ese lugar santísimo. Pero hay ciertas cosas que a nosotros nos impiden llegar a ese lugar santísimo. La falta de perdón, los odios, los rencores, pues hay que sacarlos de nuestras vidas. Así como el sacerdote estaba en esa comunión, él solo con el Padre, ¿sí? Entonces, Dios quiere un lugar donde nosotros podamos abrir nuestro corazón, y es allí donde nadie puede escuchar nuestra oración delante de Dios. Ninguna cosa espiritual, ningún ser diabólico, ningún ser caído, sino que usted cuando entra a ese lugar santísimo, Dios cierra ese lugar para que usted tenga esa comunión con Él, usted pueda abrir su corazón a Él y ser escuchado, ser atendido por el Señor. En Mateo capítulo 17, pues la palabra de Dios nos da luces, nos da una buena luz acerca de ese momento. Y dice en el versículo 1 de Mateo 17: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Fíjense lo que Él hace, los aparta. Cuando usted va a orar, usted se aparta. Y dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. O sea, el Señor se transformó. Mateo 17. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, que no solamente eran blancos, sino que resplandecía. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. O sea que estos hombres están vivos, hablando con Él, hablando con el Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, verso 4: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 lugares, 3 tiendas para cada uno de vosotros, para Moisés, Elías y el Señor. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube del cielo bajó, una nube de luz, dice, una nube de luz los cubrió, o sea, era la presencia misma del Señor ahí. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. A Él oíd, dice el Señor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El Señor les muestra aquí, nos muestra a nosotros cómo es ese lugar de reunión. Cómo el hombre, como Pedro, como Jacobo, pueden entrar, pueden estar en ese lugar santísimo. Pueden participar de esa presencia de Dios. Y el Señor nos anima a que lo busquemos. Mateo 6, verso 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta de tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cuál es ese secreto? Ese secreto no es el cuarto, sino el lugar santísimo. Ese es el lugar santísimo. Dios está esperando allí que entres a tu cuarto o entres al lugar que tú has establecido para la oración, y tu Padre te está esperando en el lugar secreto, el lugar santísimo. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 22. Jeremías 23: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, le está hablando de los sacerdotes, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. O sea, si hubiesen estado aquellos sacerdotes corruptos de esa época de Jeremías, donde ellos decían, sin tener una relación con Dios: el Señor me dijo, el Señor me mostró. En vez de estar diciendo eso, hubiesen tenido una relación con Dios en el lugar secreto, hubiesen podido oír las palabras de Dios en ese lugar secreto para que le anunciaran al pueblo lo que Dios les quería decir. Entonces dice: habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, Jeremías 23, verso 22, y lo habrían hecho volver de su mal camino. Para eso es el lugar. Ese lugar es donde Dios nos habla. Es el lugar de la oración, cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú la lees. Usted no piense que no está pasando nada. Usted, sin saberlo, está llenándose, está atrayendo la presencia de Dios. Y en el momento preciso, cuando la necesite ella, lo que tiene adentro es lo que sale a la luz. Es lo que sale, lo que se manifiesta. Muchas veces en medio de la dificultad, esa paz y esa tranquilidad. Muchas veces en medio de un episodio de enojo, esa paz y esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque se ha esforzado en buscar al Señor. Pero eso debe de ser diario. Eso debe de ser diario. Porque a todos nos pasa. De alguna u otra manera fallamos. Pero el Señor quiere que entremos a ese lugar secreto. Y entonces dice que por esa causa, si hubiesen entrado allí, harían volver del mal camino que tenía el pueblo de Israel y de la maldad de sus obras. Dice en el verso 18 de Jeremías 23: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Sí? Es lo que dice. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Sí? O sea que solo el que entra en ese lugar, cuando entra en la oración, cuando escudriña la palabra, cuando la va leyendo, llega un momento dado en que Dios mismo, el Espíritu que hay en esa palabra que se lee, lo que va guardando, lo va llevando a la oración, lo va llevando a tener ese deseo, esa relación con el Señor. Dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá como furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, o sea, de los que creían tener o oír a Dios sin entrar en el lugar secreto. Entonces, volviendo a Mateo, capítulo 6, él dice en el verso 6:
Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, ese lugar santísimo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que el Señor nos invita a hacer. La palabra de Dios nos dice también: acerquémonos confiadamente ante el trono de su gloria. Y confiadamente es que tenemos el derecho, por ser hijos de Dios en la sangre derramada por Yeshua, por Jesús, de estar en ese lugar, de entrar, de que tu oración sea oída, sin importar nuestra condición. Si pecamos, si fallamos, pues nos ponemos a cuentas con Él rápidamente y podemos entrar, disfrutar de esa presencia, de eso que Dios quiere para nosotros, en ese lugar donde Dios quiere hablarnos. Amén. Cuando se quiere entrar en la oración, Satanás sabe cómo interrumpir. Usted comienza la oración, usted puede comenzar y disponerse, y de un momento a otro vienen pensamientos que comienzan a sacarlo de ese lugar secreto. ¿Sí? Comienzan a sacarlo, comienzan a distraerlo, comienza a sonarle el teléfono, a haber mucha distracción. Pero Dios quiere que usted se introduzca allí, se introduzca en ese lugar, porque es bendición para nosotros. Muchas veces se puede dedicar más tiempo a una televisión, a una internet, a un teléfono celular y ocuparse en ver tonterías, ¿cierto? Eso te extravía del camino hacia el lugar secreto, hacia el lugar donde Dios quiere que tú estés. Entonces Dios quiere que derrumbemos esos altares de nuestros corazones, esas distracciones, y que vayamos al lugar secreto. Usted puede estar ocupado, usted tiene sus oficios y usted puede ocuparse de sus oficios, pero hay momentos en los cuales podemos ir a ese lugar secreto. Y eso nos lo enseña el Señor, que Él lo hacía, el Señor lo hacía, o se disponía a pesar de las dificultades, y Él iba al lugar secreto con el Padre. Y en Marcos, en el siguiente libro, en el capítulo 1, nos dice la palabra lo siguiente, en el verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Está hablando del Señor. Y allí oraba. O sea, Él se apartaba de la multitud, porque dice la palabra que pues mucha gente se venía hacia donde Él estaba. Y si se lee antes, dice que al llegar la noche, luego que el sol se puso, en verso 32, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. A nosotros nos ha pasado experiencia así, donde viene una persona, se ora por ella y en la oración ¡pum!, la persona se va y viene la posesión demoníaca. Y ya no habla la persona, sino que empieza a hablar el demonio que tiene adentro en el cuerpo de esa persona y empieza a decir cosas. Esto era lo que Él quiere que entendamos. Pero ¿qué pasaba para Él tener esas victorias? Sucedía lo siguiente, que Él terminaba ese episodio de sanidad y de liberación, y luego dice, levantándose de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, Él no se quedaba con eso. Ay, el Señor sanó. Ay, no. Él volvía otra vez a la fuente del poder, y era estar con su Padre. Y dice en el verso 36, y hallándole, o sea que lo estuvieron buscando por todas partes.
Le dijeron, todos te buscan. Otra vez venía más gente a buscar al Señor. No era fácil. Él les contestó, verso 38, Marcos 1:38. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas, o sea, los lugares de reunión, así como uno de estos, en los lugares de ellos, en toda Galilea. Y volvía y hacía su trabajo, predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios. O sea que él, en la oración, en la madrugada, en una de esas vigilias de la noche, él volvía en oración, estaba en comunión con el Padre. Y en la mañana tenía las victorias, ganaba las batallas. Y eso debemos de aprenderlo, porque muchas veces, como hijos de Dios, enfrentamos batallas y se pierden. Situaciones que deberíamos de ganar y se pierden por falta de entrar en el lugar secreto, por falta de la oración en el lugar santísimo, ese lugar que Dios estableció, donde nosotros podemos ir aún en nuestro lugar donde vivimos, apartar ese tiempo para Dios, pero realmente apartarlo y entrar en ese lugar. Hay que apartarse. Hay personas que no pueden apartarse en sus casas para la oración. Por eso se abren las congregaciones. Como no lo pueden hacer allá, en muchos casos son personas que viven con familia, que no son creyentes, pues van a las congregaciones. Otros sí lo pueden hacer. Pero lo que Dios quiere es que vayamos al lugar secreto. Y dice la palabra de Dios que venían leprosos y el Señor los limpiaba, los sanaba, verso 40. Entonces, el Señor nos habla de que Él quiere de nosotros que vayamos, que lo busquemos, que nos apartemos y entremos a ese lugar donde Él obra, donde Él tiene esa espera para nosotros. Y eso lo entendía el rey David. El rey David sí que entendía esto. Dice el Salmo 63, mucho más atrás de Mateo, dice el Salmo 63, en el verso 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Sabe que en la madrugada hay movimientos espirituales donde los brujos, los hechiceros activan demonios haciendo ritos? Y así como los hijos de la luz, los hijos de Dios buscan a Dios en el día, pues Satanás y sus servidores lo hacen en la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 o a las 5. Empiezan a activar sus cosas. Y el Señor quiere que su pueblo, sus guerreros, sus hijos, también lo hagan porque lo pueden hacer. Entonces David entendía esto y él decía, de madrugada te buscaré, o sea, de madrugada iré a ese lugar secreto. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea que aún en los lugares desérticos, aún en la tierra seca, Dios da la instrucción así como se la dio a Israel en el desierto. Cuando una persona, un ser humano, no toma agua, es un desierto, fíjense. Está seco. Y Dios quiere que así como se bebe agua para que el cuerpo esté sano y tenga vida, asimismo nosotros bebamos de la fuente del agua viva que es su palabra. Entonces Él dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, cada cosa que Él veía del santuario le hablaba de Dios. Cada parte de madera, cada utensilio, cada madera recubierta de oro y la forma del arca,
los querubines en el arca le hablaban a David de lo que era el Señor. Lo entendía porque él escudriñaba las escrituras, escudriñaba los libros de Moisés. No tenía los salmos, fíjese. Entonces él dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. O sea, su misericordia es escudo. Mis labios te alabarán. Cuando estás lleno de la palabra de Dios, alabas a Dios correctamente. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, o sea, en el lugar de descanso, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El día bíblicamente comenzaba en la tarde a las 6 de la tarde, y las vigilias comenzaban a esa hora también. Entonces, cuando usted encuentra en la Biblia donde dice si en la primera vigilia, o si viniera en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta vigilia, está hablando de esas partes que componen la vigilia de la noche. De 6 a 9 de la noche, la primera vigilia. De 9 a 12 de la noche, o a las 00, la segunda vigilia. De las 12 de la noche, o de las 00 hasta las 3 de la mañana, la tercera vigilia. Y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. Entonces él dice aquí: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias. Por eso habla en plural, vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. O sea que en el lugar de reunión, en el lugar secreto, hay socorro de Dios. En ese lugar ahí está el socorro de Dios. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Pero aquí debe de entenderse como cuando la mujer de flujo de sangre se acercó al Señor, tocó su manto y fue sanada. Tocó las vestiduras, tocó el tzitzit, tocó las vestiduras del Señor. A eso es lo que en la traducción le colocaron plumas. El Señor no iba con plumas, sino con sus ropas. Y ella tocó eso, lo que entendemos por la traducción como manto, o el borde de su manto era los tzitzit, las partes de las vestimentas como judío. Entonces dice que ella recibió sanidad. O sea, ella entró hasta ese lugar, irrumpió, entró, luchó y entró y tocó el borde de su vestido. Entonces dice la palabra de Dios, en el caso de la mujer de flujo de sangre, recibió sanidad. Y aquí él lo dice: así en la sombra de tus alas me regocijaré, porque allí hay socorro, porque allí hay sanidad. Mi alma está apegada a ti, deseosa, hombre deseoso de la presencia del Señor. Entonces dice que su diestra le ha sostenido, porque estaba en el lugar de reunión, estaba en el lugar santísimo, estaba en el lugar secreto. Entonces allí encuentra socorro, sanidad, regocijo. Allí su alma anhela la presencia, anhela estar cerca, pegado a Él. Y dice luego: pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. O sea, aún el Señor ahí le da protección de la muerte, en el lugar secreto, en el lugar santísimo, en ese lugar. Y es allí donde Dios quiere que vayamos. En Lucas 6, verso 12, dice la palabra, porque el Señor nos enseña estas cosas. Dice: en aquellos días
Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. O sea, hay que apartarse. Si quieres entrar en el lugar secreto con Dios, debemos de apartarnos. Y cuando era de día, o sea, estuvo toda la noche orando. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Otra victoria. Antes de ir a escoger a sus discípulos, estuvo en el lugar secreto, clamando, orando, cerca del Padre. Pero muchas veces sucede lo contrario en la vida de los creyentes, donde se vuelven o nos volvemos de alguna manera independientes de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, actuamos sin consultar a Dios, sin entrar a ese lugar secreto, y por eso hay equivocaciones, por eso se pierden batallas. ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios que conocen la palabra, hablando de jóvenes, buscan esposa y no le consultan a Dios si esa mujer es para ellos? Se casan y luego, pasado 2, 3, 4, máximo 5 años, están que se separan. Porque no consultan al Señor, porque no entran en ese lugar secreto donde Dios, en ese lugar secreto es donde Dios le hablaba a Moisés lo concerniente al pueblo de Dios. En ese lugar secreto es donde Dios pregunta, en el tiempo de Jeremías, si hubiese habido alguien que estuviese conmigo en el lugar secreto, yo le hubiese hablado y él le hubiese comunicado a su pueblo su mal camino, su mal proceder, sus malas obras, y corregirse y no traer el castigo que vendría en ese momento. Entonces dice la palabra de Dios que él antes de llamar a los discípulos, estuvo apartado y orando a Dios. Pasó toda la noche pidiendo la dirección de Dios, porque era algo tan importante que ha repercutido en nosotros, que podamos conocer hoy la palabra de Dios. Amén. Dios quiere que entremos en ese lugar. Dios quiere que en ese sitio que Él establece permanezcamos. Lucas 18, verso 10, leámoslo desde el verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, o sea que pertenecía a un partido político y religioso que se llamaban los fariseos. Y el otro era publicano, o sea, un judío, un israelita que trabajaba para los romanos cobrando impuestos a los de su propio pueblo, a los israelitas. Eran muy odiados. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano, o sea que lo señalaba. Ayuno 2 veces por semana, o sea que era la costumbre judía de ayunar 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano, o sea, cumplía la ley en sus fuerzas, no lleno del Espíritu de Dios. Porque el hombre no puede cumplir la ley o la ley establecida por Dios cuando salen de Egipto, porque no estaban llenos de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios. Porque ahora para muchos de los creyentes hoy en día es más asequible cumplir muchas normas que están en la palabra de Dios por el poder del Espíritu de Dios. Entonces no hay adulterios, no hay fornicaciones, se diezma, se ofrenda, hay oración, hay ayuno. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué podemos bendecir a otros? Por el poder del Espíritu de Dios. Es por eso. Entonces dice la palabra de Dios: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, o sea, reconocía su error, diciendo: Señor, sé propicio a mí, o sea, acércate a mí que necesito ayuda, porque soy pecador. Os digo, dice el Señor, fíjese lo que el Señor dice, el mismo Yahshua, el mismo Señor, el mismo Jesús dice: os digo que ese
o sea, el publicano, descendió porque había que subir al templo. Entonces dice, este descendió a su casa perdonado, justificado. Y cuando Dios perdona, viene la bendición. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se rompen yugos espirituales. Entonces dice, fue justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla en el lugar secreto, en el lugar santísimo, es exaltado, es enaltecido. Amén. Dios quiere que lo practiquemos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por toda bendición que tú derramas sobre nosotros. Bendigo a mis hermanos, ayúdales, prospérales, sana toda enfermedad, sana toda dolencia. Sé tú obrando con tu poder, sé tú trayendo tu paz, tu gozo, tu misericordia sobre ellos. Les bendecimos en el poder de la sangre de Jesús. Llena sus vidas de tu favor en el nombre tuyo y santo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus misericordias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. De lo recibido te damos. Prospérales más, Señor. Sé tú obrando en ellos. Prospera sus trabajos, prospérales.